Si puede agarrar su Biblia, vamos a ir pronto a la palabra de Dios esta mañana. Y vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 17. ¿Está listo? Sí. Segunda de Corintios capítulo 5. Y si me acompaña por favor en pie en reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo del 14 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en estos momentos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que venga, Señor, tu amor a nuestra vida, que podamos sentir, Señor, tu amor que nos constriñe, Señor, que nos dirige, Padre, que nos gobierna. Señor, en esta mañana te damos a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Gracias, hermanos, por ser fieles a la casa de Dios. Puede ocupar su lugar. Cuando hablamos de obediencia, mi hermano, es un término un poquito curioso, y de eso hemos hablado mucho en los últimos 2 años y medio, que Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. ¿Alguien sabe esto? Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Sabe, usted y yo podemos sacrificar muchas cosas, pero si no es lo que el Señor nos está pidiendo, después nosotros tenemos como frustración y decepción. Pero en lo que el Señor se agrada es en la obediencia. Y creo yo, mi hermano, que todos aquí queremos ser más obedientes a Dios. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos serle agradables, queremos hacer su voluntad. Pero si usted es algo como yo, batallamos en el área de la obediencia. A veces algunas cosas se nos hacen fáciles hacerlas, otras cosas no tanto. Y aun y cuando sabemos que debemos obedecer, ¿verdad?, a la palabra de Dios, hay unas cosas que todavía estamos batallando. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Que hay cosas que como que queremos, pero como que no podemos. Y no estamos estudiando el libro de Romanos ahorita. En Romanos habla todo eso, de que el bien que queremos hacer no lo hacemos, y el mal que más aborrecemos, eso es lo que terminamos haciendo, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Entonces, ¿cómo le hacemos, hermano? ¿Cómo le hacemos para ser obedientes a Dios? Y la clave, mi hermano, de la obediencia no está en el legalismo. La semana pasada le hablé un poquito del legalismo. El legalismo es cuando nosotros pensamos que por nuestras acciones vamos a alcanzar el favor de Dios, como el hecho de cómo nos vestimos, o qué es lo que comemos, o cuánto damos, o qué rituales seguimos, y pensamos que esa es la manera en la que nosotros vamos a poder conseguir el favor de Dios. Pero la verdad, mi hermano, es que para nosotros poder ser agradables a Dios y obedientes a Dios, necesitamos un ingrediente secreto. La receta secreta del KFC queda corta comparado con lo que le voy a hablar ahorita. Porque la clave, mi hermano, para ser obedientes a Dios, y a lo mejor para algunos va a ser como nosotros le titulé yo secreto nada más porque no tenía otra forma de cómo engancharlo, pero tal vez no es secreto.
tal vez no está tan escondido como a veces nosotros podemos pensar, sino que más bien es algo que necesitamos que nos estén recordando. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he aprendido es que más que aprender cosas nuevas, necesitamos que nos estén recordando cosas que ya sabemos. No sé por qué, pero así es como funciona el cerebro humano. O sea, usted cuando le recuerdan algo que usted ya sabe, como que usted se siente más a gusto. Cuando le recuerdan algo que usted ya sabe, usted se siente más envigorizado o animado. Y a veces son las lecciones nuevas o las cosas que no había escuchado antes o cosas que no había visto, con las cosas con las que a veces como que batallamos un poquito. Y es a través del tiempo que el Señor viene, nos da de su gracia y de su paciencia, ¿verdad? Porque las cosas nuevas pues a nadie le gustan. Mire, ahorita Walmart puso por lo menos 8 a 10 carriles, ¿verdad?, en sus estacionamientos, nada más para que la gente no se baje de sus carros. Y si usted es como yo, pasa por el estacionamiento y reniegue porque pusieron esos lugares ahí. Porque si bien usted se pudiera estacionar ahí, en vez de eso, tiene que ir a buscar otro lugar donde estacionarse. ¿Sabe por qué? Porque el cambio no nos gusta, aun y cuando es una oportunidad de conveniencia para el cliente, al cliente no le gustan los cambios. ¿Alguien está conmigo? Y mire que nosotros platicábamos hermano Machado y yo, al principio yo me acuerdo una de las primeras pláticas que tuve con él como pastor de la iglesia. Me decía: pastor, y no lo quiero apenar ni mucho menos, eso lo voy a decir en confianza, pero me decía, mientras que usted esté dispuesto a echarle ganas, le echamos ganas. Y si usted dice que todavía no, todavía no. Y sabe que cuando nosotros desde esa primera reunión dijimos: va a ser necesario que hagamos cambios. Hello. Pero también sabíamos que no podíamos nada más hacer el cambio nada más de trancazo. Teníamos que esperar el tiempo de Dios. Y después de 2 años con 8 meses, cambiamos algunas de las cosas que sabíamos desde el principio que iban a tener que ocurrir. Pero eran cosas, mi hermano, que tenía que ser un proceso, algo que usted y yo teníamos que ir aprendiendo y conociendo y entendiendo. Hasta la fecha nadie me ha dicho: estuvo muy mal que hicieran lo que están haciendo o algo así. Por lo pronto nadie se ha quejado de que pintáramos la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque como que vamos avanzando, creciendo, aprendiendo. Yo me imaginaba que a lo mejor alguien me dice: no, pero ¿por qué? Si la iglesia es blanca, si que refleja la santidad, ¿por qué la van a querer pintar? Yo pensé que a lo mejor alguien iba a salir con esas cosas y no, gracias a Dios no hubo nada de eso. Pero esas son como cosas básicas. Ahora hay cosas que son un poquito más profundas, en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que creemos, en la forma en la que adoramos y servimos a Dios, mi hermano. Se han estado haciendo muchos cambios. Le hemos cambiado y digo le hemos cambiado, pero en realidad ha sido el Señor. Le ha cambiado el motor a esta máquina. ¿Está conmigo? Y ahora, por eso es que también ahora tenemos que ser un poquito cuidadosos de no tomar nada más las decisiones arrebatadas, sino que cada una de las cosas va bien segura, bien segura, que estamos buscando que la obra de Dios se cumpla. Pero en todo esto, mi hermano, lo que buscamos es ser obedientes a Dios. Y yo sé que todos queremos ser obedientes a Dios, pero la obediencia no va a ocurrir a menos de que usted y yo seamos inundados del amor de Dios. El miércoles pasado le estuve hablando sobre el temor de Dios, que es algo que necesitamos tener, hermano, pero a final de cuentas el corazón de la obediencia se resume en una cosa: en el amor de Dios. ¿Qué tanto amor de Dios tenemos en nuestra vida? Es qué tan obedientes vamos a ser. No conforme a nuestras propias ideas o pensamientos, sino conforme a su voluntad, conforme a lo que Él intencionó que nosotros hiciéramos. ¿Alguien está conmigo? Y mientras más
amor de Dios tenemos, más obedientes nos hacemos. Porque ese es el carácter y la integridad de Dios. Ese es de sus atributos mismos, que Dios es amor. Y Él nos ha dado de su amor. Ahora, quisiera que me acompañara. Lo voy a volver a leer. Voy a volver a leer ese versículo. El versículo 14 dice, porque el amor de Cristo. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe? La palabra que está usando el amor de Cristo es la palabra agape o agape, como usted, donde usted ponga el acento, es el griego. Y es una palabra que se usa estrictamente para describir el amor de Dios. Están otros tipos de amor, no me voy a meter en eso ahorita, pero el amor agape es cuando nos referimos al amor de Dios, porque en su definición, mi hermano, es como una fiesta de amor. La palabra agape habla de una fiesta de amor, de un banquete de amor donde el amor llena y satisface. Sabe, en cualquier otra relación, en cualquier otro tipo de amor puede haber carencias. Como a veces los niños pueden crecer deseando escuchar de sus padres que los aman. Algunos de ustedes crecieron sin que su papá nunca en la vida les dijera, hijo, te amo. Algunos de ustedes crecieron sin que ni una sola vez su papá le diera un beso en su mejilla o en su frente. Y sabe que cuando estamos hablando de otros tipos de amor, el amor de padres, el amor de pareja, el amor de amigos, de compañerismo, mi hermano, va a haber limitaciones y puede haber deficiencias. Pero cuando hablamos del amor ágape, cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios es un banquete de amor, es una fiesta de amor donde hay satisfacción. El amor de Dios, mi hermano, como cantábamos en la alabanza, no tiene límites. Lo llena todo. Pero el apóstol Pablo, aun y cuando está usando esta palabra bien específica, que está hablando como una celebración, como una fiesta, que es el amor que llena y satisface, lo va a aunar con una palabra que es un poquito rara, y es syneke, que significa mantener unido, comprimir, arrestar, obligar, contener. Entonces cuando dice el apóstol Pablo, dice el amor de Cristo, el ágape de Cristo, el amor que llena y satisface, esa fiesta de amor nos constriñe. Es casi una contradicción en el juego de palabras, pero lo que usted y yo vamos a ver es, hermano, que el amor de Dios es perfecto, es justo, es santo, satisface y llena, pero el amor de Dios nos gobierna. ¿Alguien está conmigo? Se lo voy a decir. A lo mejor usted dice, yo tengo el amor de Dios. Una de las cualidades del amor de Dios, hermano, es que el amor de Dios sí nos llena, pero también nos gobierna. El amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, nos sujeta, nos mantiene caminando en cierta dirección, nos mantiene con ciertos límites y reservas. Y esa es una realidad, mi hermano, que usted necesita saber el día de hoy. Para que nosotros podamos ser sensibles al amor de Dios, vamos a necesitar saber que el amor de Dios nos va a poner ciertas limitaciones o ciertas guías de cómo debemos de vivir. Hay gente que no le gusta que nadie le diga nada. Hello. No, a mí no me tienen que decir lo que yo debo de hacer y lo que no debo de hacer. Pero con el amor de Dios eso no puede suceder, porque el amor de Dios gobierna. El amor de Dios sujeta. Y ahora
hasta dice que arresta. Esta palabra sinekei significa que arresta, como cuando está en una kermés, ¿verdad? Y lo llevan a la cárcel y que hasta que está ahí sujeto, está ahí arrestado. Le digo porque es mi oración que no conozca la otro tipo de cárcel, ¿verdad? O el bote, como a veces dice, que usted no conozca el bote. Pero sabe que cuando nosotros tenemos el amor de Dios nos arresta. ¿Hello? Y sabe, si usted y yo tenemos una actitud de autojusticia, vamos a decir, no, el amor de Dios no arresta. Pero si usted y yo conocemos nuestra naturaleza pecaminosa y que sabemos que nosotros estamos buscando siempre el camino hacia la maldad y que en vez de querer hacer lo bueno, andamos buscando cómo hacer las cosas mal, de manera que nada más mientras que nadie se dé cuenta, entonces usted va a entender por qué el amor de Dios nos arresta. ¿Alguien está conmigo? Necesitamos que el Señor nos sujete, que el Señor le ponga chirrín, chin, chin y con candado, como decíamos de chiquitos, en la boca. Porque si no, la boca empieza a hablar y no hay quien la pare. El proverbio dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Nada más en donde empieza usted a hablar y sigue y sigue y sigue, eventualmente usted va a ofender a alguien, va a lastimar a alguien o va a cometer un pecado, va a echar una mentira o algo. Y entonces ahora usted puede ver por qué es que el amor de Dios nos constriñe. Ahora, le dije que esta es la clave de la obediencia. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? Esta es la clave de la obediencia. La clave de la obediencia es el amor de Cristo. Y sabe, esto tiene como dos lados, ¿verdad? Es cómo nosotros amamos a Cristo y cómo Cristo nos ama. Pero es, mi hermano, sigue siendo, esto tiene que gobernar nuestras vidas. Tiene que gobernar nuestra vida. El mejor ejemplo que usted y yo tenemos es Cristo. Que Él, aún estando en la gloria, sentado en el trono, mi hermano, Él siendo igual a Dios, no se aferró a esta realidad, sino que se despojó de sí mismo. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, vino a la tierra, vivió una vida sin pecado y perfecta para después entregarla en sacrificio por usted y por mí. El amor lo hizo obediente hasta la muerte. Cristo nos pone la muestra. Él nos pone la muestra. Fíjese en Juan 3:16, usted sabe esto. A lo mejor usted se lo sabe de memoria. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Alguien está conmigo? Entonces Cristo es el primero que nos pone la muestra en obediencia. Y esa obediencia fue inspirada por el amor que Él tenía por usted y por mí. Pero después vemos en Romanos capítulo 4, versículo 25. Amén. Romanos 4, capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabe? Cristo murió por usted y por mí. Él fue obediente hasta la muerte, pero lo hizo de esta manera para que se cumpliera algo que Él mismo dijo en el capítulo 5. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, diga conmigo, ya no vivan para sí. Hello. Romanos 4:25 nos dice que Él murió por nuestras transgresiones. Y en 2 Corintios nos dice que Él murió por todos. Y por esta razón todos murieron
Y como por todos murió, ahora los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo no sé cómo usted lo interprete esto, pero mire, se lo voy a tratar de explicar la forma más sencilla. Usted y yo podemos sentir, yo tengo una meta, yo tengo un propósito, yo tengo una carrera, yo tengo un sueño, una ilusión en esta vida. Yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, y nos encanta soñar y pensar en qué será, ¿verdad? Desde que yo tenía 12 años, yo sabía a qué facultad iba a ir, sabía que yo iba a ser ingeniero en sistemas, eso era la onda en ese tiempo. Ahorita pues ya no, porque ahora los diseñadores de aplicaciones pues cobran $1 y la gente ni los quiere pagar por aplicaciones, y esa era la programación, ¿verdad? Pero yo sabía, esto es lo que yo quería hacer, y estas cosas yo quería hacer. Ya sabía en la facultad en la que iba a entrar en Monterrey, y que iba a hacer esto, iba a hacer esto otro. Pero sabe, cualquiera que sea el anhelo de la persona, y esta es una realidad, que cualquiera que sea el sueño, la meta de la persona, está truncado por el pecado, está truncado por la maldad que existe en este mundo. Y si bien usted y yo queríamos hacer ciertas cosas buenas para esta tierra, para esta humanidad, para la sociedad, para nuestra familia, lo que sea, lo que la palabra de Dios nos deja saber, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces hemos sido esclavizados en un sistema donde usted no puede ser honesto, en un sistema donde el que no tranza no avanza, en un sistema en donde es la ley de la selva. Si no se come usted a alguien más se lo va a comer a usted. Hello. ¿Alguien está conmigo? ¿Sabe de qué estoy hablando? Porque yo sé que usted puede estar pasando por muchas cosas que usted está tratando de hacer. Usted puede estar siendo consistente y fiel y trabajador en su carrera o en su empleo, mi hermano. Pero muchas veces, aun y cuando la persona esté haciendo todo lo que debe de hacer bien, ¿cuántos les gusta hacer las cosas bien? Y le voy a decir, muchas veces, aun y cuando usted quiera hacer las cosas bien, el que hable más bonito es el que se lleva el aumento. Hello. Y ya ni siquiera tuvo nada que ver con cómo usted hace las cosas, sino la lengua que tenía la otra persona. Ese es en el mundo en el que vivimos, de que aun y cuando usted y yo nos propongamos hacer las cosas bien, vamos a ser truncados por el pecado, vamos a ser truncados por la maldad. De la forma en la que lo dice la palabra de Dios, es que estábamos vendidos al pecado, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos vendidos en esta situación de que no podíamos escapar de esta realidad. ¿Alguien está conmigo? Y el propósito que usted tenía se vio manchado, truncado por el pecado. Pero entonces dice el apóstol Pablo, viene y dice: pero el amor de Cristo nos gobierna, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cristo murió por todos, por toda la humanidad. Pero dice, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel, que murió y resucitó por ellos. ¿Sabe? Usted y yo no nos podíamos zafar de esta realidad. Pero Cristo en su misericordia, Él vino y nos rescató. Nos rescató, mi hermano, y Él nos dio salvación. Esa es la manera. Antes, el propósito que usted tenía, el Señor vino, y la meta que usted haya tenido, el objetivo que usted haya tenido,
Cuando usted se dio cuenta de que estábamos en la maldad, estábamos en el pecado y que no había nada que nos podía sacar de esa realidad, vino Cristo y Él murió por nosotros. Dice, y como Él murió por nosotros, pues Él murió en nuestro lugar. ¿Cuántos saben esto? Él murió en nuestro lugar, y como Él murió en nuestro lugar, ahora usted y yo somos libres del pecado. Somos libres del pecado, pero ahora somos siervos del Señor. Y eso es como lo que a veces no hay una muy buena traducción en nuestra vida, ¿verdad? Eso es, a veces es en las cosas en las que batallamos, de que sí, el Señor nos sacó de la muerte, del pecado, de la condenación eterna, de ir al infierno, de todas estas cosas que son grandes, mi hermano, no es pequeño, es muy significativo, pero donde a veces no traduce para nosotros es que morimos al pecado para que ahora vivamos para Cristo. Como que ahí es donde se descompone el teléfono, se corta la comunicación, se corta la línea. Morimos al pecado, pero ¿para qué? Para que ahora vivamos para aquel que murió por nosotros. Y sabe, ahora podemos redimir, el Señor puede redimir sus talentos, sus habilidades, sus capacidades. Mi hermano, ya no estamos esclavos del pecado. Ahora el Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho libres y Él ha redimido nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras formas de trabajar y de pensar, mi hermano. Pero siempre y cuando que nosotros tengamos esto claro, mi hermano, que es para Él. Ya no lo hacemos para servirnos a nosotros mismos. Antes, en nuestro intento fallido, queríamos servirnos a nosotros mismos. Y era un intento fallido. Lo único que encontramos fue fracaso y derrota. ¿Por qué? Porque estaba otro plan en proceso, porque estaba otra realidad. La realidad inescapable del pecado y de la muerte, en el cual usted y yo estamos en este ciclo vicioso de que aun y cuando quisiéramos hacer las cosas bien, no podíamos escaparnos. Pero por eso Cristo vino y murió por todos, para que ahora, mi hermano, usted y yo podamos vivir para Él. Y yo no sé qué es lo que puede hacer. Usted puede ser carpintero, mecánico, plomero, pintor, puede ser recursos humanos, abogado, ingeniero, contador, no importa lo que sea. Pero cuando usted entiende que lo que el Señor hizo por usted en la cruz del Calvario redime. Dije, redime todo lo que usted es, para que mientras que estamos aquí en la tierra, lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, es para agradarle a Él. Las cosas cambian. Y en la obediencia hay retribución. Duramos 2 semanas hablando de esto. En la obediencia hay retribución. El Señor, este es el camino bíblico para la bendición. Si a usted le gustan estas palabras claves en un servicio, esta es la clave bíblica. Este es el camino bíblico para la bendición, de que nosotros buscamos ser obedientes a Él. Vivimos para servirlo a Él, para agradarle a Él. No hay tal cosa que no, pues yo voy a dar $100 para que el Señor me dé 500. Ese no es el sistema económico del Señor. Hello. No, a lo mejor sale más picudo, ¿verdad? No voy a dar $100 para que el Señor me dé 100 veces tanto y después la vida eterna. Porque a veces hasta queremos manipular versículos bíblicos como si alguien se fuera, como si comprara un boleto de lotería. ¿Cuántos juegan lotería aquí? Y usted compra un boleto de lotería que le va a costar $2 con el deseo de ganarse los $2 millones, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Y a lo mejor hasta le dice: Señor, unge este billete de lotería en el nombre de Jesús, que sea el número ganador. Le voy a decir, ese no es el camino bíblico a la bendición. ¿Hello? Tampoco es que usted diga: voy a dar $100 para que el Señor me bendiga más. Ese no es el camino bíblico de la bendición. El camino bíblico de la bendición es que usted y yo seamos obedientes. Y no hay otro camino, mi hermano. No le puede buscar usted un atajo, porque no lo hay. La forma en la que el Señor nos bendice es mientras que nosotros queremos ser obedientes a Él.
obedientes a su voluntad. Él ha redimido todo lo que nosotros somos para que ahora nosotros vivamos para Él. Que no importa que usted lave baños, usted anda lavando baños, pero no lo hace como para el supervisor que va a ver que no usó un cepillo o que no le echó cloro. No, usted hace las cosas como para el Señor, porque es el Señor nuestro jefe. Es el Señor nuestro verdadero supervisor de todas las cosas. Le dije la semana pasada, un día usted y yo vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuenta de todas las cosas que hicimos aquí. Y el temor de Dios, mi hermano, es algo bien saludable. Que usted tenga temor de Dios, que usted sepa en todo momento que el Señor está presente en todo lo que usted ve, oye, hace, piensa, habla. En todo momento, mi hermano, el temor de Dios nos va a guiar. Pero la fuente de la obediencia para que usted y yo podamos ser obedientes a Dios es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Él mismo fue obediente, Él nos puso la muestra, Él fue obediente hasta la muerte, pero Él también nos hizo nuevas criaturas. ¿Cuántos saben esto? El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Estoy seguro que la mayoría de los que han aceptado a Cristo hoy, antes ya les habían hablado de Cristo, pero la forma en la que lo percibían o lo escuchaban era de una forma, la palabra de Dios lo describe como carnal, ¿verdad? Como algo natural. A lo mejor le hablaban del niñito Dios, a lo mejor le hablaban de Cristo nada más en Navidad. A lo mejor cuando hacían la posada, que iban a acostar al niño Dios, era la única forma en la que usted conocía de Cristo. El apóstol Pablo dice, ya no conocemos a nadie carnalmente o físicamente, sino que ahora el Señor nos ha abierto los ojos espirituales. Y si aún a Cristo conocimos carnalmente, ya no lo conocemos así, sino que ahora, mi hermano, nuestros corazones, nuestra vida, nuestro espíritu ha sido vivificado y ahora podemos ver en otra realidad a Cristo Jesús. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? A lo mejor antes usted decía Diosito. Antes a lo mejor usted decía, no, pues si Diosito quiere voy a hacer esto. Y saben que cuando usted que el Espíritu de Dios viene a su vida, usted se da cuenta de que de Diosito no tiene nada, sino que es un Dios grande. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, más alto, más profundo su amor. No conocemos ni la anchura ni la profundidad, pero proseguimos en conocerle más y más. Y si antes usted y yo conocíamos a Cristo físicamente o nada más de oídas, en la carne, sin un entendimiento espiritual, ahora, mi hermano, ya no lo conocemos así. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas y ha despertado nuestro corazón y nuestra vida a una realidad espiritual. Aun y cuando no podemos verlo, no podemos ver al Señor Jesús, pero sabemos que Él ha enviado su Espíritu Santo a nuestra vida. Y aun y cuando no lo podemos ver, lo podemos sentir. Aun y cuando decimos Dios lo llena todo, usted y yo podemos decir Dios está aquí, porque apreciamos su presencia, porque amamos su presencia. Y es la diferencia, mi hermano. Eso es una diferencia grande. Yo de vez en cuando le tengo que recordar a los cristianos qué tan diferente es el mundo de alguien que cree en Dios para salvación y de alguien que no cree. La diferencia, mi hermano, es que todo el mundo cree en Dios, como si fuera nada más un concepto místico que está en la estratosfera, nada más allá rodeado. Pero usted y yo, que le conocemos como nuestro Salvador personal, no nada más decimos allá está Dios, nosotros decimos aquí está el Señor, porque sentimos su presencia, porque sentimos su salvación, como el Señor nos guía y nos guarda y nos bendice todos los días, hermano. Dice Romanos 6:6. Ya estoy tratando de encontrar un punto de cerrar, porque está avanzado un poquito el tiempo, pero mire Romanos 6:6 lo que dice. Dice,
Y de hecho voy a leer desde el versículo 4. Sí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, diga, sabiendo esto, es algo que necesitamos saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, pues diga a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe? Usted y yo fuimos librados del pecado, morimos y fuimos crucificados juntamente con Cristo y morimos juntamente con Cristo en la cruz. Pero ahora el cristiano, mi hermano, es el único que peca voluntariamente. ¿Hello? Porque usted y yo ya fuimos libertados del pecado. La gente que no conoce a Cristo, mi hermano, no tiene opción. No tienen opción. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero usted y yo hemos sido plantados juntamente con Cristo. Y hace una aclaración por medio del bautismo. El bautismo es un símbolo que nos ayuda a tener esta unión con Cristo, de que así como Él fue a la tumba, mi hermano, y estuvo 3 días en el sepulcro, así nosotros fuimos sepultados juntamente con Él, para que de la misma forma que Él se levantó de la muerte, ahora usted y yo nos levantamos en una nueva vida en la cual ya no somos esclavos del pecado. Una nueva vida, mi hermano, en la que ahora no tenemos que servir al pecado. La verdad es que el Señor, esa liberación, esa grande salvación fue la que nos dio. Por ahí alguien decía, hoy en esta carne siempre voy a pecar y siempre he pecado, siempre estoy pecando y siempre voy a pecar. Y la verdad es que no es así. Mientras que nosotros estamos siendo llenos del amor de Cristo, mi hermano, esto empieza a cambiar en nuestra vida. ¿Alguien está conmigo? Y no puede ser, nada más porque lo quiero decir eso con reserva, con respeto, pero usted lo tiene que saber. No puede ser que una persona que tenga toda su vida en el evangelio como cristiano, que siga teniendo las mismas actitudes y los mismos hábitos y la misma malas costumbres que tenía antes. Le voy a decir por qué. Porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos va gobernando y va modificando, va reorganizando toda la forma en la que trabajamos, en la que hacemos las cosas. Al principio le dije que el Señor le cambió la máquina a esta iglesia. Así el Señor nos va cambiando por dentro. Así el Señor nos va dando un nuevo corazón, nos va dando una nueva mente, nos va dando un nuevo sentir. Dice la palabra de Dios que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Que Él se despojó de todo. Y como Él se despojó de todo, el Señor lo ha puesto en un lugar exaltado para que al nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. De la misma forma, mi hermano, usted y yo ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos obligados a pecar como antes, porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Eso es lo que dice el versículo 17. El Señor nos ha hecho una nueva creación. El Señor nos ha hecho una nueva creación. Fíjese lo que dice Isaías 43, 18 al 19. Isaías 43. Es decir, como el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, ya no somos los mismos. Y como no somos los mismos, como nuestros ojos espirituales se han abierto, ya no vemos a Cristo de manera carnal, sino que ahora nuestro espíritu ve. Le voy a decir, nosotros vemos las misericordias de Dios, nosotros vemos la gloria de Dios. Aun y cuando decían, nosotros vemos la gracia, vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien está conmigo?
que podemos dar testimonio. Fíjese, esto es lo que dice Isaías 43, 18 al 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabe? El profeta Isaías está hablando de esta renovación que el Señor iba a hacer a su pueblo. Pero hace esta advertencia de que nosotros tenemos que estar listos y apercibidos, mi hermano, porque si no estamos despiertos, se nos puede ir y no la vemos. Pero usted y yo, que hemos sido hechos nuevas criaturas, ya las cosas viejas pasaron y todas han sido nuevas, hechas nuevas. ¿Cuántos pueden atestiguar de esta realidad, mi hermano? ¿Sabe? Yo lo veo en mi vida todos los días. No porque acepté a Cristo cuando tenía 13 años y fui bautizado a los 14, significa que ya, pues sí, fui una criatura nueva en aquellos años, pero ahorita ya estoy medio usadito y viejito. ¿Sabe qué? Lo que yo he encontrado es que el Señor nos va renovando día a día. Y aun y cuando este cuerpo va decayendo, el hombre interior se va transformando y se va renovando. El espíritu no decae, antes bien se va haciendo más nuevo. ¿Hello? El espíritu se va renovando. Y lo que dice el profeta Isaías dice: póngase trucha, porque el Señor está haciendo algo. ¿Ah? El Señor está haciendo algo. ¿O no lo va a reconocer? No, pues como yo siempre he hecho las cosas así, yo siempre he hecho esto, yo nunca he hecho aquello, yo siempre he creído en el Señor, yo nunca le he fallado al Señor. Como que nos vamos, ¿verdad? Siempre a los extremos. Y el Señor dice: hey, yo estoy haciendo algo nuevo. No vas a estar listo para poderlo reconocer. Pero el Señor nos ha hecho criaturas nuevas, mi hermano. Nos ha dado unos nuevos ojos espirituales, nos ha dado oídos nuevos, nos ha dado una vida nueva. Antes, mi hermano, caminábamos de una forma muy ignorante. Pero ahora, mi hermano, cada vez que usted se levanta, aun y cuando hay gente que dice: ay, no tengo ganas de levantarme, usted y yo ya no decimos eso. Dice: no, yo todavía lo digo, pastor. Necesitamos ser renovados. Ay, no tengo ganas de levantarme. Pues entonces, ¿qué se va a quedar ahí? Imagínense, como a veces lo que dice como lo que dicen nuestras palabras. ¿Cuál es la antítesis de que no se levante? Pues que allá se quede, ¿no? No tengo ganas de levantarme. ¿Y luego se va a quedar paralítico o qué? No, antes bien, mi hermano, nos levantamos y le damos gracias a Dios por un día más de vida. Y yo veo sus posts todo el tiempo. ¿Cuántos están contentos de que el Señor los dejó respirar esta mañana? ¿Verdad? Gloria a Dios. Dele gracias a Dios, hermano, todas las mañanas. Y si no, no tiene que ponerlo en Facebook, pero usted dele gracias a Dios porque el Señor le ha dado la vida. Con esto quiero terminar. Mientras que se ponga en pie. Si me pone en mano a la preciosa sangre. Cristo murió para que nosotros vivamos sin temor, en santidad y en justicia. Eso es lo que, fíjese lo que dice Lucas 1:73. Usted sabe ya cuando andamos todos apretados, ¿verdad? Ya lo puse de pie y todavía voy a leer una cita bíblica. Pero fíjese, Lucas 1:73 dice: del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él
todos nuestros días. El Señor murió por nosotros, nos lavó de nuestros pecados. Eso es lo que usted y yo podemos sentir. Pero a veces lo que no podemos ver, mi hermano, es que con ese sacrificio el Señor también derrotó a todos nuestros enemigos. Y lo que dice, ese era el cántico de Zacarías. Este hombre de Dios, el cántico de Zacarías dijo: Señor, tú nos concediste librarnos de nuestros enemigos, para que, librados de nuestros enemigos, sin temor te serviríamos, y en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Sabe? Por eso es que murió Cristo. Para que usted, cuando usted se diera cuenta, aquí es donde alguien me tiene que poner atención. Cuando usted se diera cuenta de que lo que Cristo hizo por usted lo libró a usted de todos sus enemigos. No le estoy hablando del compañero de trabajo ni del supervisor que le regaña porque no está haciendo bien las cosas. No le estoy hablando del jefe que en vez de dar el aumento a usted se lo dio al vecino. No, mi hermano, nuestros enemigos eran todavía más serios. La guerra en la que nosotros teníamos la batalla perdida era, mi hermano, cuando estábamos siendo esclavos del pecado, de la maldición eterna, de la maldición aquí en esta tierra. Y aún el Señor, cuando Él murió por nuestros pecados, Él venció sobre todos nuestros enemigos. Pero dice la palabra de Dios que cuando usted se dé cuenta de lo que Cristo hizo por usted, usted le va a servir sin temor, en justicia y en santidad. El apóstol Pablo lo termina de esta forma: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Él, por medio de Él, porque Él fue obediente hasta la muerte, porque Él vino y Él murió. Uno murió por todos, para que ahora todos los que ahora viven, que reconocen el sacrificio que Cristo hizo por ellos, vivan sin temor, vivan en justicia, vivan en santidad para Él, libres del pecado. Ya usted ya no está en condenación, usted ya no tiene por qué estar con miedo. El Señor le ha dado esa grande salvación. Y lo que dice la palabra de Dios es que ese amor, el amor que Cristo tuvo por usted, el amor que Cristo tuvo por usted para hacer todas estas cosas, ese amor nos gobierna. Eso es lo que nos hace obedientes. Eso es lo que nos hace obedientes hasta la muerte, así como fue Cristo. Eso es lo que dice Efesios, que este mismo sentir que hubo en Cristo, ahora lo tengan ustedes. Eso es lo que hizo Cristo, mi hermano. Y ahora entonces, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué queda de nosotros? Le voy a decir, esto es lo que queda: conocer más de su amor, conocer más de su amor, conocer más de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que por medio del amor de Dios, dice la palabra de Dios, que el perfecto amor echa fuera el temor. Para que usted y yo podamos servir a Dios sin temores, para que usted y yo podamos servir a Dios sin legalismos, sin atoros, sin cadenas, sin ninguna restricción, mi hermano. Usted y yo necesitamos sentir más el amor de Dios. Quiero terminar con lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Dijo: hacer firme es vuestra vocación y elección, porque si haciendo estas cosas no caeréis jamás. Conociendo a Cristo, conociendo lo que Cristo hizo por nosotros. No le estoy diciendo, no, necesita levantarse temprano a las 5 de la mañana, necesita leer la Biblia, necesita orar, necesita ayunar, tenemos que tener vigilia, necesitamos hacer esto y necesitamos. No se trata de nuestras acciones, se trata de conocerlo a Él, porque es el amor de Cristo el que nos gobierna, para que usted y yo podamos serle agradables. Padre, queremos conocerte más. Ayúdanos a entender más, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, a lo mejor sabemos
que moriste por nosotros. Pero va más allá. Va más allá. Ayúdanos, Señor, a conocerte más a ti, a conocer más tu amor. Que tu amor, Señor, sea cada vez más presente en nuestros corazones. Que la forma en la que tú nos amaste, que la forma en la que nosotros te amamos, Señor, que la forma en la que tú amaste al pecador, al enfermo, a los niños, la forma en la que tú amaste, Señor, al perdido, al desvariado, Señor, que ahora, Señor Jesús, ese mismo amor repose cada vez más y más y más en nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos sustente. Señor y buen Padre celestial, déjanos, Señor, conocer más la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Señor, que no sea algo nada más que sabemos por definición, pero que sea algo que sentimos, Señor. Que sentimos presente en nuestra vida, Señor. Porque tu amor nos constriñe, porque tu amor nos gobierna, porque tu amor nos presiona, porque tu amor, Señor, nos obliga a ser obedientes, porque tu amor, Señor, es el que nos satisface, Señor, y nos llena de bendición, Padre. Señor, en esta mañana yo te pido por toda la gente que está aquí, Señor, y los que escuchen este mensaje, Señor, que tu amor se haga presente más y más. Más y más, Señor. Que se haga presente, Señor, para que seamos agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor? Sí, Señor. Te amamos, Padre. Gracias, Señor. No quiero desperdiciar esta oportunidad, porque hemos hablado mucho del amor de Cristo. Hemos hablado de ser agradables a Él. De hecho, hemos hablado de servirle sin temor, en justicia y en santidad. ¿Sabe? Estas son cosas que nosotros no podemos reproducir. No es algo que nosotros podemos reproducir por nosotros solos. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando nosotros clamamos, Abba Padre, cuando nosotros clamamos al Señor que Él venga a nuestra vida, el Señor nos da un espíritu de adopción con el cual usted y yo podemos servir. Esas cosas de las que hablamos, de ser libres, mi hermano, todo lo recibimos cuando recibimos a Cristo. Yo quiero hacer esta invitación una vez más, porque tal vez entre nosotros haya alguien que sí quiere servir a Dios, pero lo único que encuentra es frustración y decepción. Quiero decirle que el Señor nos ha dado de su salvación para que vivamos sin temor, en justicia y en santidad, porque su amor nos gobierna. Si hay alguien aquí que necesita de ese amor que satisface y llena, yo quiero que hagamos una oración juntos. Yo le voy a pedir que por favor cerremos todos nuestros ojos. Y si me puede ayudar repitiendo estas palabras conmigo. Es un pequeño paso inicial, pero para el que lo hace de corazón es el parteaguas de su vida. Aquí es donde las cosas cambian, las cosas viejas pasan y el Señor las hace todas nuevas. Ese es el momento. Se lo voy a invitar a que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname, porque he tratado de hacer las cosas por mi propio esfuerzo, por mi propia capacidad. Hoy entiendo que necesito ser libre del pecado, de la muerte, del sistema de este mundo. Padre, quiero vivir conforme a tu voluntad. Perdona mis pecados, límpiame, transfórmame, cámbiame y dame de tu Espíritu Santo, ese Espíritu que me deja sentir
el amor de Cristo. Ese amor que gobierna, que echa fuera temor, que quita toda condenación, que me hace justicia tuya y que puedo servir en santidad. Señor, te damos gracias por este milagro tan grande. Y a ti te damos toda la honra, toda la gloria, desde hoy para siempre. Amén. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Gracias, hermanos, por ser fieles a la casa de Dios. De esta forma quedamos despedidos. Salúdense los unos a los otros con el amor de Dios.